Ya hemos dicho que Mateo en la primera parte de su Evangelio, desde 1.1 a 11.1, demuestra el derecho que tenía Jesús de ser reconocido como rey. Capítulo 1 y 2 hemos dicho que allí vemos el derecho legal de Jesús a ser reconocido como rey, principalmente porque en el capítulo 1 vemos una genealogía maravillosa, la hemos llamado la genealogía de la soberanía y la gracia de Dios, que prueban que él nació exactamente en la familia real. Como ya inclusive hemos mencionado creo que en la primera clase, Mateo muestra esta genealogía pasando por David y llegando a través de Salomón a José. Lucas hace una genealogía en sentido inverso, va retrocediendo. Pero cuando uno ve la genealogía va a observar que el que se menciona como padre o abuelo de José no es el que se menciona en Mateo como padre y abuelo, y así siguen las diferencias hasta llegar a David. Entonces lo que claramente se entiende es que Lucas nos va a dar la genealogía de María. Su padre, mencionado aquí como padre de José, es realmente su suegro, y así va avanzando. O sea que tanto José como María eran descendientes de David, aunque José era de la parte de la línea real. Muy bien, capítulo 1, entonces nos muestra la genealogía y nos muestra el nacimiento milagroso único de nuestro Señor. Concluye el capítulo, esta sección, la parte legal, con el capítulo 2. Y nos dice allí: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, Herodes había sido llamado rey por los romanos, era Herodes el Grande. Realmente él no era judío. Por eso el hecho de lo que va a suceder ahora le produjo tanta molestia, tanta inquietud y tanto temor. Él era idumeo o edomita. Entonces él era el rey porque los romanos le dieron ese título y lo colocaron allí. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, cuando llegamos a esta parte de la historia, que nosotros decimos, sí, conocemos la historia de los magos, nos damos cuenta cuántos errores tenemos en relación a lo que creemos que sucedió y lo que la Biblia dice que sucedió. Y vamos a tratar de ir aclarando estos conceptos. En primer lugar, dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos, no reyes magos. La palabra magos sería sabios. Y podríamos pensar que en qué parte de la ciencia estaban involucrados estos. Creemos que eran astrónomos, no astrólogos, porque ellos hablan de una estrella que vieron. ¿Dónde? En el oriente. ¿El oriente dónde? Obviamente la escritura no nos dice, así que yo no lo voy a afirmar ahora. Sin embargo, si ustedes toman un mapa, ubican Jerusalén y van hacia el oriente, van a encontrar que está Babilonia. Yo creo que el lugar más apropiado para pensar que estos magos vinieron, de dónde procedían, era Babilonia. ¿Por qué? Porque la misma historia del Antiguo Testamento nos muestra que en el año 605 a.C., Nabucodonosor con su ejército caldeo por primera vez llega a Jerusalén y ahí lleva cautivos a Daniel y a sus 3 amigos, Ananías, Misael, Azarías y probablemente algunos más. Algunos años después, en el 597, se produce la gran deportación, donde se lleva 10.000 cautivos, entre los cuales está el profeta Ezequías. Y grabados que ellos mismos hicieron muestran cómo ellos llevaban las cosas sagradas, los rollos, y creemos que en esa gran deportación llevaron algunos de esos libros sagrados. Un poco después, año 586 a.C., es cuando Nabucodonosor llega por tercera vez y ahí destruye la ciudad y el templo. Entonces, es muy probable pensar que en este movimiento de gente
llevaron los libros que eventualmente los magos pueden haber leído. ¿Por qué? Porque si pensamos, ¿por qué vieron una estrella y relacionaron la estrella con Israel? Bueno, hay un versículo en Números que quizá es el que ellos conocían y encontraron alguna vez. Números capítulo 24, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Ven? Una estrella relacionada con Israel. Estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel. El cetro era ese bastón de mando que tenía el rey. Así que fíjense, una estrella de Jacob, de la nación de Israel, y está hablando de un rey que vendría, pues habla de que tendría un cetro, se levantará cetro de Israel. Creemos que es probable que este sea el versículo que los guía a relacionar la aparición de la estrella con el nacimiento del rey de los judíos. Así que vienen del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bueno, ellos estaban convencidos que el rey de los judíos había nacido. Así que sin duda, llegando a Jerusalén, lo que preguntaron a la gente por las calles, ¿dónde está el palacio real? Porque era lógico, si el rey de los judíos ha nacido, ¿dónde va a estar? En el palacio. Así que llegan allí, se presentan, vienen de Oriente, vienen de un viaje largo. Quizá el estado de sus ropas demuestra que han viajado un tiempo largo. Y la pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es interesante pensar en esta verdad. Jesús nació rey. Es único. Normalmente en las monarquías, un rey tiene un hijo, y ese hijo, ¿cómo nace? Como príncipe. Y como tal estará hasta que de pronto el rey muera o el rey abdique al trono y le dé la autoridad a su hijo. Pero ¿cómo nace? Como príncipe. Hay otras situaciones a lo largo de la historia, uno puede observar de generales, por ejemplo, que tras triunfar en una invasión y controlar una nación, de pronto se autoproclamaron rey. Pero hubo un momento en el cual llegaron a esa posición. Pero Jesús no. Jesús llegó a este mundo como rey. No hay una condición semejante. Nació como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y acá hay otro detalle. Muchas veces la idea es que en el oriente estos magos vieron la estrella y bueno, se subieron al camellito y emprendieron el camino siguiendo la estrella. No es lo que el texto bíblico dice. Ellos no dicen porque su estrella nos ha guiado hasta acá. Ellos dicen, su estrella hemos visto en el oriente. Además, adelante vamos a ver que cuando salen del palacio, ven otra vez, fíjense, versículo 9, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué tanto gozo al ver la estrella si la estrella les ha estado guiando durante todo el camino? El gran gozo fue porque vieron la estrella en determinado momento, la estrella desapareció, ellos definen o deciden que eso es el fenómeno que estaban esperando, que tiene que ver con el nacimiento del rey de los judíos, emprenden el camino a Jerusalén
Van a encontrarse con una gran frustración porque el bebé no está en el palacio ni nadie tiene noticias de un rey que haya nacido. Pero cuando ellos salen del palacio para ir a Belén, se llenan de gozo porque ven la misma estrella que habían visto en el oriente. Entonces, la estrella no los guía durante todo el camino. La estrella en un momento aparece, ellos hacen el camino y desde Jerusalén a Belén, que es una distancia cercana a los 20 kilómetros, ahí, en ese tramo tan corto, la estrella los guía hasta la misma casa donde ellos estaban. Y venimos a adorarle. Oyendo esto, versículo 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Él se turbó, como ya le dije, él no era judío. Y acá hay alguien que nació judío y nació rey. Y toda Jerusalén se turbó con él. Empiezan los problemas, habrán pensado. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían exactamente cuál sería el lugar donde el rey de los judíos, el Mesías prometido, habría de nacer. Belén. Y van a citar el profeta Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Claro, porque en aquel entonces Judá sería una pequeña aldea de unas pocas casas. En el día de hoy no es una gran ciudad. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Ven? Dice, ¿por qué están acá? Porque nosotros vimos su estrella en el oriente. Entonces Herodes, astutamente, va a preguntarles, ¿cuándo es que vieron la estrella? ¿Cuándo es? ¿Cuándo apareció esa estrella? Bueno, no hay mucha claridad. Yo pensaría, quizás lo más común para pensar, que probablemente en la noche que Jesús nació, es la noche donde esa estrella se apareció a los magos. Otros, y ustedes pueden ir a sus apuntes ahí, los apuntes de Mateo, ahí tienen ustedes las consideraciones de algunos que evalúan el tema de la fecha de la muerte de Herodes, algunos datos para decir, no puede haber sido que la estrella la vieron en el momento de que se produce el nacimiento de Jesús. Bueno, si es un momento o otro momento es secundario. Lo importante es que Dios envía una señal a estos hombres que estaban esperando al rey de los judíos. Entonces le explica. Y quizá en cuanto a eso ustedes piensen, es un viaje muy, muy largo, porque si uno lo hace en línea recta, tiene que cruzar todo el desierto. Entonces, para hacerlo con posibilidad de encontrar agua, se va haciendo algo quizá como unos 1.100, 1.200 kilómetros, ¿no? Todo ese recorrido. Entonces, ven la estrella. Tienen que decidir, ¿es esa la estrella que estamos esperando? Sí, vamos a esperar, vamos a esperar mañana a la noche a ver si aparece. Y de pronto empezar a preparar el viaje. Preparemos los camellos, algunos de repuesto para ir cambiando, la comida para nosotros, la comida para ellos, preparemos regalos para llevarle al rey. Todo eso lleva tiempo, Y es probable que al llegar a Jerusalén, ya el niño tiene una edad cercana al año. Porque fíjense que la decisión de Herodes es matar a los niños menores de 2 años. Un niño recién nacido, un niño de 2 o 3 meses, no hay forma de confundirlo con un niño de 2 años. Pero un niño de 1 año, alguno puede decir, alguno puede engañarlo, quizá el chico ya está en los 2 años, entonces, por la duda, 2 años para abajo, mátelo a todos. Entonces quizás ya ha pasado
Además, desde que deciden cuánto tardaron en hacer ese viaje. Así que es probable que ya el bebé Jesús tuviera cerca de un año de vida. Así que les pregunta, que está mostrando un interés de ir y adorar. Entonces, enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Obviamente una gran mentira. Él quería eliminar a ese rival político que estaban haciendo. Imagínense, él como rey, en su posición, seguramente pensó: si se empieza a correr la noticia de que ha nacido un rey, en poco tiempo vamos a tener toda una revuelta en la nación. Entonces él quiere ir para matarle. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y como ya les mencioné hace un rato, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y acá entonces ese cuadro. La estrella aparece, ellos deciden que ese fenómeno tiene que ver con el nacimiento del rey de los judíos, se preparan para el viaje, hacen el viaje, llegan y salen de ahí con lo que los sacerdotes, los escribas le dicen: bueno, según nuestros profetas, el Mesías va a nacer en Belén, así que acá no lo busquen, tendría que estar en Belén. Y los magos dicen, bueno, si vinimos hasta acá vamos a seguir buscando. Así que salen quizá un poco desanimados, un poco desconcertados, quizá tristes, pero cuando ven la estrella, la misma que habían visto, ahí se regocijan. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¿Ven? Al entrar en la casa. Esa escena del pesebre, José parado, María sentada, el bebé, el burrito, la vaca, la cabrita, la ovejita y los magos que entran y les traen sus regalos. Esa escena nunca existió. Nunca. ¿Por qué? Porque acá ellos llegan al pesebre, llegan a la casa. El pesebre fue una circunstancia, falta de un lugar donde vivir, pero la necesidad de buscar una forma de poder enfrentar el parto. Los únicos que llegan en la noche del nacimiento de Jesús al pesebre fueron los pastores. Pero esa noche los magos estaban ahí en el oriente, tal vez Babilonia. Así que al entrar en la casa, ya está en la casa, ven al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, reconociendo su realeza. Incienso, adoración. Y mirra, una sustancia amarga que de alguna forma quizá estaba profetizando los sufrimientos del Señor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y esta es una gran verdad que a través de los siglos ha sucedido. Cuando una persona se encuentra con Cristo, el camino de su vida cambia. Regresa por otro camino. Acelerando un poquito ya, dice que después partieron ellos. Aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Otra vez, José que aceptó a María sin entender todo lo que había pasado, pero aceptó la revelación divina. Y ahora José le dice: tenés que huir a Egipto porque van a buscar al niño para matarlo. ¿Y qué hace José? Dice: bueno, está bien, mañana a la mañana
voy, me levanto, hago las compras del supermercado, preparo las cosas y a ver si en un par de días podemos salir. No, no. María estaba durmiendo y José la toca y dice, María, María, ¿qué? Levántate rápido. ¿Qué pasa? No vamos a Egipto. ¿A Egipto? Sí, nos vamos a Egipto. Porque un ángel del Señor me dijo que tenemos que ir a Egipto. ¿Ven? Lo que les mencionaba antes. Dios colocó al lado de esta santa mujer un santo varón que fue la protección, el cuidado que ella necesitaba. Huye a Egipto. Despertando, toma al niño, a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, y aquí está citando la profecía de Oseas capítulo 11. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces yo creo que el niño estaría ya en una edad cercana al año, y por eso él dice, bueno, por las dudas, todo menor de 2 años lo matamos. Después de muerto Herodes, dice el versículo 19, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Tras la muerte de Herodes, Arquelao fue colocado por los romanos sobre Judea y Samaria, y es entonces quien va a ocupar ese lugar de rey. Entonces se levantó, tomó al niño, a su madre, y vino a tierra de Egipto. Una vez más, José obedeciendo sin cuestionar, sin preguntar, sin dudar. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de lo de su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y no hay ningún versículo que exactamente diga que Jesús o que el Mesías sería llamado Nazareno, pero tal vez lo que está refiriéndose a que Nazareno como un sinónimo de despreciado. Recuerda, Natanael dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. Entonces es probable que a eso se refiera. Iría a un lugar despreciado por la gente. Y aquí concluimos con el capítulo 2. El capítulo donde Mateo nos va a mostrar que legalmente Jesús tenía el derecho a ser reconocido como rey. Y aquí en el capítulo 2 tenemos un cuadro muy triste. Observen ustedes. Los magos, que eran gentiles, hicieron un camino larguísimo para buscar al rey de los judíos, para adorar al rey de los judíos. Y los escribas, los sacerdotes que estaban en Jerusalén, no fueron capaces de caminar 20 kilómetros para ver qué estaba pasando allí. De alguna forma, este relato del capítulo 2 nos muestra ya, nos anticipa ya el futuro fracaso de Israel. Mientras tanto, felices, los magos regresaron a su hogar por otro camino, totalmente cambiados, después de haber estado allí adorando al rey de los judíos. Dios les bendiga.